La joven embarazada huyó sin rumbo por la carretera de Zacatecas, dejando detrás de sí el eco sordo de un hogar que se desmoronaba en silencio. A cada paso, sus pies descalzos conectaban con el polvo caliente de la tierra, un desgarrador recordatorio de que había una vida dentro de ella que pesaba, como si aquel pequeño ser, aún sin forma definida, intentara anclarse a la seguridad de su seno, a la calidez de unos brazos que ya no existían. El calor del sol, ardiente y atroz, parecía reírse de su desventura, y cada piedra en el camino se convertía en un pequeño castigo que acentuaba el dolor agudo en sus talones y el ardor en sus muñecas, donde la piel, estirada y enrojecida, trataba de aguantar la carga del mundo. Mientras avanzaba, recordó los murmullos de esa noche aciaga, las risas que de pronto se tornaron gritos, las miradas de reproche que se clavaron en su ser como dagas en su corazón. Apenas habían pasado horas desde que había tomado aquella decisión, pero sentía que en su piel se acumulaban los ecos de generaciones de mujeres que habían vivido algo similar. Las mujeres de su familia, las que habían llevado en su interior el peso de la continuidad. Algunas las había visto, otras escuchado en viejas historias susurradas entre el humo de la cocina. Aquel legado la empujaba hacia adelante, aunque el miedo se infiltrara en cada rincón de su ser, como el viento que silbaba entre los arbustos y las cañas que bordeaban la carretera. La tarde había comenzado a desdibujarse en un suave crepúsculo, y a pesar del sufrimiento de sus pies, que parecían redondearse al final de cada zancada, su determinación se mantenía firmemente arraigada. El sudor se convertía en un hilo que escurría por su frente, resbalando por el frontera de su rostro, ahogando las pequeñas dudas que intentaban asomarse en su mente. En cada inhalación podía sentir la fragancia del campo, un perfume tornadizo que entrelazaba el aroma de los nopales con los árboles que se mecían a su paso. Aquel lugar, aunque remoto y olvidado, era hogar. Aunque ella había decidido huir de él, en su corazón aún había un rincón que la llamaba. Las sombras comenzaron a alargarse, proyectándose por la carretera que se perdía en la distancia, y su sombra las seguía, un eco fantasmal de lo que había sido alguna vez. De pronto, en medio de la soledad abrumadora de la ruta, sus ojos se abrieron como ventanas ante un nuevo horizonte, y sintió que no podía renunciar a esa visión que se despuntaba ante ella. A lo lejos, una neblina se alzaba desde el suelo, como si el mismo pueblo le estuviera llamando. No había nada que la frenasen ya. Aquel pueblo abandonado emergía en su mente como un refugio inesperado, una última oportunidad de liberarse o ser devorada por la vorágine de su destino. El susurro de una historia que apenas comenzaba, como la vida que crecía en su vientre, la invitaba a cruzar aquel umbral. Eran edificios descascarados, descoloridos, pero aún érguense imponentes, un testimonio mudo de lo que una vez fue un hogar para muchos. Las historias escondidas en sus muros vibraban en su memoria mientras se acercaba, y una vez allí, entendió que, al menos por un instante, ya no sería solo la mujer que había huido, sino la portadora de las voces que yacían en aquellos cimientos, en la tierra que había recibido a los que habían llegado antes que ella. La llegada al pueblo fantasma no sería un final, sino un nuevo comienzo, al menos para ella, al menos por ahora. Aquí todos sabrían su nombre al llegar. El camino hacia el pueblo se torcía entre la tierra seca y la bruma leve que se escurría por las laderas, como un susurro que invitaba a perderse en el olvido. El polvo levantado por sus pasos se entremezclaba con el aroma de los nopales que adornaban el paisaje, signo de vida en medio de un mundo árido. A medida que se aproximaba, la silueta del pueblo se alzaba entre las sombras del ocaso, como una alusión a un universo olvidado que la esperaba con los brazos abiertos. Los tejados de las casas, cubiertos de terracota y maleza, parecían querer contarle historias ocultas, y cada ventana enseguida se convirtió en un ojo curvado que la acechaba con curiosidad. Al cruzar el umbral de la entrada, un aire denso la envolvió. Era un olor a cera dulce y pesante que se entrelazaba con la nostalgia. Era como si las paredes, viejas y desgastadas, susurraran secretos, mientras ella se adentraba en una atmósfera que le resultaba familiar,
aunque nunca antes había estado ahí. Las velas, iluminando rincones olvidados, proyectaban sombras danzantes, y el aroma de la cera derretida se espesaba con el tiempo. Sintió que cada latido del corazón resonaba en la soledad tangible del lugar, un eco que se extendía más allá de su propia existencia. Al fondo del salón, junto a una mesa de madera, se encontraba una mujer de rostro arrugado y manos callosas que se acercó a ella con un delantal manchado de harina. Su mirada, aguda pero afable, parecía haber vivido tantas vidas que le resultaba difícil distinguir la suya de aquellas que la rodeaban. La mujer extendió sus brazos, realizando un cortés gesto de bienvenida, como si de pronto se convertía en el hilo conductor entre el mundo que había dejado atrás y el nuevo que estaba por descubrir. «Bienvenida, hija de la tierra que regresa», dijo la mujer en un tono pausado mientras su voz se moldeaba como masa tibia entre las letras. «Aquí la casa es un refugio y se dice que el alma encuentra paz en la comida del tiempo. Siéntate, antes de que la sopa se enfríe». Las palabras flotaban en el aire, como un canto que la invitaba a ser parte de ese tejido humano. Aún con la emoción de su llegada, sus pasos la llevaron hacia la mesa, cuyos bordes mostraban cicatrices de años de comida compartida. Los restos de aquellas experiencias impregnaban la madera, uniendo la historia de quienes habían estado allí antes. La sopa, humeante y espesa, emulaba el color tierra, salpicada de verdes hierbas y pequeñas semillas. Un olor a ajo y cebolla penetraba sus sentidos mientras la mujer servía en un plato de loza desgastada. Sus manos temblorosas dejaban caer un chorrito de aceite que chisporroteaba en la superficie, como si quisieran recordar el sabor del amor y el esfuerzo. En cuanto la mujer se sentó frente a ella, la sopa se presentó como un obsequio del alma, un alimento que tapaba las fisuras del corazón. «No hay mejor medicina que un buen platillo», susurró la anciana, mientras su mirada se mantenía fija en el plato, como si leyera entre los ingredientes los ecos de vidas pasadas. Cuando la vida aprieta, a veces hay que detenerse, morder el pan duro y dejar que el tiempo haga su trabajo. Siéntete en casa aunque sea por un instante. La mujer asintió, un gesto que llevaba consigo miles de sentimientos encontrados. Tomó la cuchara entre sus dedos. La fría superficie de la metal le provocó un estremecimiento que le recorrió la piel. El primer sorbo la invadió de calidez, como un abrigo en medio del viento helado. Se miró alrededor, notando cómo otros ancianos, sentados en sus posiciones casi rituales, la observaban con ojos serenos, ojos que parecían acero en contacto con el fuego. Entre ellos sobresalía un hombre. Su presencia era como una sombra al mediodía, anclada en el tiempo, con el rostro cubierto de arrugas, una memoria en su piel que hablaba de días lejanos y experiencias que podían sumergir el corazón en la tristeza o en la alegría, según se le mirara. Se cree que lo conocían como el hombre silencioso. No pronunciaba palabra, y su vida parecía enraizada en el misterio que lo rodeaba. Sin embargo, no era necesario hablar para que su presencia se sintiera. Estaba ahí, como un faro que iluminaba las penumbras de las historias compartidas. Otro anciano, con una barba que se asemejaba a un nido cabello blanco revuelto por la brisa, se inclinó hacia ella, rompiendo casi el hechizo que emanaba la figura callada. «Es costumbre en estos lares escuchar contar las historias de los que llegan», dijo en voz baja y tranquila, dejando que las sílabas caigan despacio y sin prisa, mientras sus ojos centelleaban con un brillo que ocultaba secretos. «Todos somos viajeros en este mundo, y tú, pequeña, no eres diferente. ¿Qué te trae por estos senderos olvidados?» Se sintió cautivada por sus palabras, como si un hilo invisible la atara al encanto de ese lugar. Sin embargo, no tenía respuesta a aquella pregunta. Su verbo se sentaba sobre su lengua, envuelto en dudas y temores. «Soy solo una mujer que huyó de su vida». Le parecía demasiado simple para ser lanzado en medio de aquella calidez que se sentía a cada respiro. En vez de desafiarse, decidió dejar que la sopa deslizara su propia confusión, permitiendo que un nuevo silencio se asentara alrededor de la mesa. A veces, las respuestas llegan cuando menos se les espera.
susurró el hombre silencioso mientras sostenía un trozo de pan entre sus manos, como si aquí también se cociera el tiempo. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. No necesitaba lesionar la calma expuesta por su presencia. El anciano barbudo rompió el silencio de nuevo. Nunca hay que temer a lo que escucha el alma, ni lo que trae el viento. Este lugar tiene la propiedad de atrapar todo lo que se queda atrás. Las palabras flotaban, envolviendo la atmósfera de una verdad inquebrantable. Los demás ancianos y ancianas asintieron con la cabeza, cada uno entregando a su voz la sabiduría del tiempo y la vida. La comida continuó. Cada bocado había traspasado la superficie tangible para convertirse en un hilo de conexión que la unía a su historia. Mientras deglutía con devoción, los ancianos compartieron relatos. Historias de amores perdidos, de tierras marchitas y lluvias que habían cambiado la cara del pueblo. Así, su silencio se encontró atrapado en palabras que rendían homenaje a esa soledad compartida. Ella los escuchaba absorta, bebiendo de cada historia como si fuera agua bendita, que le devolvía esa parte de sí misma que había sido cortada durante su huida. Cada imagen que pintaban con sus palabras se anclaba en su mente, trayendo consigo la posibilidad de redención a través del caos del tiempo. No obstante, la oscuridad comenzaba a abrazar el espacio, y con la última cucharada de la sopa en su boca, miró a su alrededor, consciente de que la inmensidad de aquellos ancianos era solo una proyección del reflejo de quienes cada uno había sido. El hombre silencioso se movió hacia la puerta, hizo una pausa y se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban en la penumbra, transmitiéndole un mensaje que jamás sería verbalizado. Él ya sabía que un nuevo capítulo estaba comenzando. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el viento frío hubiera desprendido una hoja de su pasado, y sostenía en la mano la promesa de un futuro que aún permanecía en construcción. Durante un momento, ante los ancianos reunidos y con la cera derretida como testigo, el tiempo parecía haberse detenido, guardando en el silencio la esencia de todos los que habían pasado por aquellas paredes. Finalmente, dio un paso adelante, dejando de lado las sombras del miedo y las palabras no dichas, y expresó un leve susurro que contenía la esperanza de lo que este nuevo hogar le ofrecería. El sol se filtraba torpemente entre las ramas de un frondoso mezquite, cuya sombra a rayas se dibujaba sobre el suelo polvoriento del poblado. Ana, una joven de mirar curioso y andar decidido, había escuchado murmullos en la plaza que hablaban de una parte del campo que, según la leyenda local, estaba maldita. Aquella porción de tierra, resguardada por altos muros de piedra casi desmoronados y cubierta de un tupido manto de hierbas silvestres, poseía un aura de misterio que atraía. La curiosidad la había empujado a dejar atrás la seguridad de su hogar, quizás arrastrada por la misma fuerza que arrastra a las hojas secas hacia el centro de un remolino. Los senderos que conducían al lugar eran escasos, entrelazados y apenas visibles, como si la tierra misma intentara ocultar lo que allí se encontraba. Caminaba despacio, sintiendo cómo la piel de sus brazos se erizaba por el roce del viento cálido que soplaba con una cadencia incesante. Se detuvo por un instante para acariciar el tallo de un cactus. Ese abrazo espinoso le devolvió un poco de vida a su piel. Una visión fugaz de sus abuelos cruzó por su mente. Ellos solían contar historias sobre ese terreno, donde los ecos se mezclaban con el lamento de almas perdidas y donde los sueños, una vez susurrados, se convertían en cenizas. Ana sintió que era un día propicio para los secretos, una jornada cargada de promesas. Las nubes que comenzaban a acumularse en el horizonte eran de un gris de tormenta, pero no le prestó atención. El sonido de la tierra al aplastarse bajo sus pies resonaba en su interior, como si cada pisada reclamara un pedazo de su existencia. Llegó al umbral del lugar prohibido, donde el aire adquiere una densidad peculiar, y el solo roce de sus dedos sobre las piedras frías le devolvía la memoria de un pasado olvidado. No había retorno posible. La curiosidad había triunfado. Atravesó el umbral y se encontró frente a lo que alguna vez debió ser una hacienda, ahora casi en ruinas,
flanqueada por paredes que caían a pedazos y ventanas cuyas cristales habían sido reemplazados por agujeros oscuros. Las paredes estaban cubiertas de una hiedra color esmeralda que parecía absorber la luz misma. Avanzó con precaución. Cada paso la acercaba al corazón de esa historia que todos en el pueblo parecían haber olvidado. Los susurros en el viento parecían criticarla, llamarla loca y temeraria, pero ella solo sonrió, pues en la locura a veces se encuentran los más grandes destellos de verdad. En el desorden de los muebles caídos, una mesa de madera rústica llamó su atención. En la superficie, un retrato enmarcado cubierto de polvo y telarañas parecía querer ocultar su esencia. Se acercó lentamente y al limpiar el cristal con la manga de su blusa, sus ojos se abrieron como si de un sueño se tratara. Allí, en el retrato, un hombre de mirada intensa y serena sonreía, con una expresión que reflejaba tanto el sufrimiento como la paz. Ana sintió que, de alguna manera, el rostro estaba vivo, que el hombre la observaba. Parecía conocerla, como si las historias inquebrantables de su abuelo hubieran encontrado un eco en aquel lugar olvidado. «¿Quién eres?», susurró Ana al aire, sintiendo el aliento en su pecho. Sin esperar una respuesta, se dejó llevar por la magia de aquel instante, como si la realidad y la ilusión comenzaran a entrelazarse con la misma fuerza que une las raíces de los árboles a la tierra. Pero, a medida que se perdía en esos ojos, un escalofrío recorrió su columna. El silencio que la rodeaba era tan denso que casi podía sentir su peso. De repente, un murmullo rompió la quietud y ella se giró sobre sus talones, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. En la penumbra se materializó un hombre. No había ruido. Su presencia era más un susurro. Vestía una camisa desgastada que había visto mejores días, y sus ojos, al igual que aquellos del retrato, eran intensos, pero cargados de una tristeza infinita. Era el hombre silencioso, del que se hablaba en la plaza con miedo y asombro. «No debiste venir», dijo él con voz grave, como el eco de las piedras en la caverna que resuenan más allá del tiempo. El tono no era amenazante, pero Ana sintió que las palabras cargaban un peso que amenazaba con aplastarla. Ella, sin embargo, encontró el coraje para responder. «Estoy aquí porque quería saber, porque la historia me llama. Este lugar guarda secretos, y yo necesito entender». El hombre se quedó mirándola durante unos eternos segundos. Sus ojos parecían navegar en un océano de recuerdos que lo definían. Ana sintió que su mirada no solo se posaba en ella, sino que traspasaba su ser, escudriñando en lo más profundo de su alma. Finalmente, habló de nuevo, y cada palabra parecía una hoja que caía de un árbol ancestral. Este lugar no es solo tierra y sombras, es un refugio de la memoria, de los sentimientos reprimidos que nunca encontraron su voz. Olvidamos lo que una vez luchamos por proteger. Hay historias que deben contarse, pero el silencio las consume, como un fuego que devora sin piedad. «¿Por qué permaneces aquí, entonces? ¿Por qué no te has ido?», preguntó Ana, su voz temblando mientras trataba de dar sentido a la desesperanza que desprendía. Ella sentía que cada palabra que él pronunciaba era un hilito del pasado que se entrelazaba con su presente. «Porque tengo una historia que contar, una historia que necesita ser escuchada bien, aunque el miedo a lo desconocido me haya mantenido aquí, encadenado al arrepentimiento. Cada persona que se lleva los secretos de este lugar se lleva también un fragmento de lo que podría ser. Yo soy ese fragmento, soy la fortuna que se convirtió en desgracia». Mientras hablaba, el viento parecía concentrarse en su voz, como si la naturaleza misma interrumpiera sus propios lamentos para escuchar. Ana sintió un peso en el aire, un aire lleno de emociones reprimidas. «Te escucho, cuéntame», le rogó. Había en sus palabras una mezcla de desesperación y esperanza, como si cada sílaba que intercambiaban tuviera el poder de transitar en el hilo del tiempo, como si su destino estuvieran entrelazados, como pétalos flotantes que se aferran a la corriente de un río. Era un hombre de sueños grandes y visiones ricas. Me amaba una mujer que, a su vez,
amaba la tierra, comenzó él. Nos conocimos entre los arbustos de rosas silvestres. Ella decía que el rocío que caía sobre ellos era el llanto de un Dios que escuchaba nuestras súplicas. Vivíamos con la fe de que la pobreza no sería nunca un obstáculo, porque el amor enriquecía cada rincón de nuestro ser. Pero la vida es caprichosa, y ese amor fue también el causante de mi condena. Ana seguía atenta a sus palabras, sintiendo cómo el aire de ese pasado soplaba con fuerza dentro de su pecho. Deseaba abrazarlo, pero lo único que podía ofrecerle era su escucha silenciosa. Ella fue tomada de mí, llevada por el viento de la guerra y las promesas huecas de otros. Nunca regresó. La pena me envolvió, me llevó a este lugar, donde el eco de su risa se sigue escuchando en cada susurro del viento, en cada sombra que se agita entre los arbustos. Decidí quedarme, esperando que sus pasos volviesen, y me convertí en el guardián de nuestros sueños. Aquí estoy, al borde del olvido, incapaz de liberarme. Ana cerró los ojos y sintió una lágrima caer por su mejilla, casi como si la tristeza del hombre se hubiera filtrado a través de ella. Se dio cuenta de que llevaba el peso de esas historias, de esa esperanza perdida que le hablaba a través del dolor. No, no debes quedarte aquí, dijo con firmeza. Debes contar tu historia, al menos a mí. El silencio no debe ser tu prisión. Yo puedo ser tu voz. El hombre silencioso respiró profundamente, como si por primera vez le estuvieran ofreciendo una salida. El aire que entraba en sus pulmones parecía recobrar vida, como si en cada ráfaga escuchara el eco de lo que una vez fue amado. ¿Y qué pasará cuando mi historia sea contada?, preguntó y su voz temblaba. Cuando el eco resuene en la memoria de los demás, quizás tus cadenas se romperán. Quizás ya no sientas más el peso de los años. Los secretos desvanecidos pueden renacer como brotes después de la lluvia. Mientras hablaba, la tormenta comenzó a arremolinarse sobre sus cabezas, oscureciendo el cielo y dotando al ambiente de una carga premonitoria. Las nubes danzaban como susurros que advertían sobre la inminencia de una transformación. Ana sintió que el viento comenzaba a joder con fuerza, llevando a cabo un ritual sagrado de purificación. La lluvia no tardaría en caer, y en ella habría una promesa de renacimiento. El hombre sintió un cosquilleo en su pecho. Un leve rayo de esperanza se instaló en su corazón, y por un momento su silencio dejó de ser ominoso. Se transformó en un refugio donde podía comenzar a liberar sus verdades. La chica frente a él era un hilo luminoso en su oscuridad, y una extraña familiaridad lo unía a ella. Intentó hablar. ¿Me ayudarás a desenterrar mis historias? Porque he guardado tanto, y tengo miedo de que el viento se lo lleve todo. Ana asintió sin dudarlo, sabiendo que juntas comenzarían a darle vida a recordar lo olvidado. La lluvia comenzaría a limpiar no solo la tierra sucia, sino también el alma atormentada del hombre silencioso, quien por primera vez sentía que no estaba solo en su pena. La conexión entre ambos crecía como los brotes de hierba que nacen desafiante entre las rocas. «Comencemos entonces», dijo ella, y se preparó para escuchar, para permitir que la historia fluyera. La lluvia caía incesante. El eco de la vida renacía entre susurros, y en aquel rincón del mundo olvidado, el pasado y el presente comenzaban a entrelazarse, creando un puente por donde la memoria podría transitar, dando un nuevo sentido a lo que una vez fue silenciado. Las campanas de la iglesia, desgastadas por el tiempo y el uso, repicaban en medio del silencio pesado que envolvía al pueblo. La señal era clara, dolorosa, resonando como una herida abierta en el aire. El abuelo, el venerable y sabio abuelo Ramón, había dejado de existir. La noticia se extendió como un eco que rebotaba en las calles de tierra polvorienta, y las ventanas de algunas casas se llenaron de rostros compungidos que miraban hacia el pequeño hogar de adobe donde el cuerpo del anciano reposaba. La familia se había reunido alrededor del ataúd, en el salón enfundado con un aroma inconfundible de cera derretida y flores marchitas. La abuela, doña Elvira, con todo su quebranto, mantenía la mirada fija en el rostro del abuelo, el cual, aunque yaciente, parecía llevar consigo la sabiduría de generaciones.
Ella tenía las manos callosas entrelazadas sobre su falda de algodón manchada de tierra, mientras solo un hilo de susurros escapaba de sus labios resecos. Todo el mundo sentía su dolor, aun los que apenas conocían al abuelo, pues su memoria colectiva impregnaba cada rincón del pueblo. Un hombre de voz profunda rompió el silencio. Era don Lucas, el hermano menor de Ramón. Se acercó al ataúd, su sombra proyectándose sobre él, y comenzó a relatar anécdotas de su infancia compartida. Cada palabra pronunciada sonaba como un tributo a la vida vivida, como un murmullo evocador que hacía vibrar el aire. Hablaba sobre sus travesuras, sobre el río que cruzaron en su juventud, sobre la primera vez que aprendieron a andar en caballo. Hablaba pausadamente, cuidando cada sílaba, casi como si tuviera miedo de que el tiempo se llevara esas memorias. «Recuerdo aquella vez, querido Ramón», dijo con un tono nostálgico, «cuando decidimos correr tras los toros en la plaza. Tú, con tu sombrero de palma, y yo, con miedo, lleno de adrenalina. ¡Oh, cómo gritabas al verme asustado! Las risas resonaban como el canto de las aves al amanecer. Las lágrimas empezaron a deslizarse por las mejillas de algunos presentes. El discurso de don Lucas se convirtió en un hilo de voces entrelazadas, en el murmullo de una comunidad unida en su dolor. Sin embargo, en medio de la tristeza, una amenaza comenzaba a gestarse en el aire, una sombra que amenazaba con oscurecer el recuerdo del abuelo. El vestido negro de la abuela parecía absorber la luz, y a su vez reflejar una tristeza que sobrepasaba las palabras. Sin embargo, su mirada deteniéndose en la puerta, advertía el inminente peligro. Juanito, el hijo de la hermana mayor de Ramón, rompió el silencio. «¿Han oído lo que dice el alcalde, abuela?», preguntó con una mezcla de temor y desdén. «Que la tierra de los abuelos es suya, que hay que venderla para el nuevo camino que quiere construir». La expresión de doña Elvira se endureció. Un murmullo colectivo se apoderó de la habitación. La tierra de los abuelos tenía un valor que iba más allá del oro. Era el sustento de generaciones, el testigo de amores y desamores, el hogar de raíces profundas. «No podemos dejarle el camino libre a ese hombre», dijo doña Elvira dejando escapar una chispa de determinación mientras su voz crecía y resonaba con autoridad. «Ese alcalde no ha hecho más que traernos desgracia. Acabará con todo esto, con la herencia de nuestros abuelos». Alguien se atrevió a responder, su voz quebrada pero firme. Era tío Manuel, un hombre de escasa estatura pero de inmensa presencia. «Pero abuela, no podemos enfrentarlo. Él tiene poder, tiene a la policía de su lado. No se puede luchar contra el poder». «Quizás no tengas razón», dijo la abuela. Su voz temblaba un poco. «Quizás la lucha no sea contra él directamente, pero sí por lo que es nuestro, y siempre deberá serlo». «¿Y qué hacemos?», preguntó Juanito, con el rostro contraído. «¿Debemos quedarnos aquí parados mientras nos quitan lo que es nuestro?». El peso de la angustia envolvió la habitación. La conversación se tornó en un debate acalorado. Algunos querían huir, otros querían luchar. Los rostros se encendían con la necesidad de proteger lo que constituía su herencia, su vida. El abuelo, en su lecho de muerte, se había convertido en el símbolo de una resistencia que aún no sabía que había estallado. La presencia de su bastón, que había sido símbolo de fortaleza, parecía vibrar en un rincón, exigiendo que su legado continuara. Mientras la discusión se intensificaba, la noche se asomó por las ventanas, trayendo consigo el sincero canto de los grillos y el susurro del viento, como si la naturaleza misma estuviera prestando atención a la disputa que se gestaba. La abuela cerró los ojos por un momento, dejando que el aire fresco del ocaso la envolviera. De repente, un grito partió la atmósfera. Verónica, la nuera del abuelo, se precipitó hacia la habitación, con el temor pintado en su rostro y un sudor frío recorriendo su frente. «Rápido, hay problemas en la calle». «Es el alcalde y sus hombres. Se acercan con intenciones oscuras». El rostro de doña Elvira se tornó grave. El tiempo parecía congelarse en su inmediatez. Por un instante, se miraron dándose cuenta de que la conversación sobre el futuro era ahora, que la lucha era palpable
y que cada uno debía tomar una decisión. Sin perder un instante, la abuela se levantó del lugar, y como si su cuerpo estuviera poseído por la fuerza del abuelo, se dirigió hacia la puerta. «No dejaremos que nos quiten nuestra tierra», dijo, con el arrobo de la juventud corriendo por sus venas, el viejo fuego asomando en su corazón. El viento sopló con más fuerza, como si le diera la razón. Fernando, el hijo de la abuela, la siguió apresuradamente, compartiendo ese mismo ardor. Nadie podía negar que la espiritualidad del abuelo se había fusionado con la determinación de la abuela. Las luces comenzaron a apagarse en el pueblo. Solo quedaban hogueras apagadas y un parpadeo de estrellas en el cielo. Al avanzar, la familia se encontró frente a un grupo que se aglutinaba en la plaza. Para su sorpresa, el alcalde ya no venía solo. La multitud había crecido y varios hombres armados rodeaban al alcalde. Su sombra se proyectaba alargada entre los arbustos. «¡Alcalde!», gritó el hijo de la abuela, enfrentándose a la figura temida. «Aquí estamos. No dejaremos que toquen la tierra que es nuestra por derecho». Los murmullos se extendieron por la multitud. La presencia del abuelo ya no era solo un eco en sus corazones, sino un símbolo tangible que les impulsaba. En esos momentos, se compartió una mirada entre el grupo de hombres y mujeres. Todos sabían que esas tierras les pertenecían, que sus raíces estaban allí sembradas con sangre y esfuerzo, con risas y lágrimas. «¿Y qué pueden hacer ustedes?», respondió el alcalde, su voz cínica y desafiante. «Todo esto no es más que un sueño por un futuro incierto, un obstáculo en el camino hacia el progreso». El silencio se instaló como una nube densa. La tensión era casi irrespirable. La abuela, en su fortaleza, cruzó los brazos y se adelantó. Su mirada era un abismo de determinación. «Nosotros venimos del pasado, señor alcalde, y en el pasado hay sabiduría, hay vida misma. Nuestros abuelos lucharon y trabajaron estas tierras, nos enseñaron a amar cada rincón, a proteger lo que nos pertenece. No somos objetos en este paisaje que quieres destruir, somos parte de él. Si el progreso tiene que llevarse lo que es nuestro, entonces que el progreso se detenga en seco». Las palabras de la abuela resonaron como un canto ancestral en la noche, y la multitud empezó a agitarse, a cerrar filas a su alrededor. La esencia del abuelo Ramón parecía susurrar en cada uno de ellos un eco claro de resistencia. «El progreso que tú propones no puede ser a costa de nuestras vidas», dijo otra voz, la de tío Manuel, ahora con la fortaleza de un soldado. El alcalde, tomado por la furia, comenzó a reprocharles con palabras opacas. Sin embargo, cada frase lanzada hacia ellos se convertía en un boomerang que se devolvía reprimido hacia su propio corazón. El pálido brillo de las estrellas reflejaba la serenidad que el viejo abuelo había dejado atrás. Y así, en medio de una confrontación que amenazaba con desbordarse en violencia, la vida y la muerte del abuelo se entrelazaban como un hilo invisible que unía a la comunidad con su pasado, pero que también definía su futuro. Mientras tanto, en el rincón cercano del pueblo, en una casa diferente, una vida comenzaba a abrirse paso en sus propios términos. Dolores, la hija de Verónica, aún no había llegado al mundo, pero una lucha también se gestaba en su seno. El tiempo de la vida y la lucha se cruzaban sin que nadie lo supiera. Verónica se encontraba en esa habitación oscura, donde el sudor resbalaba por su frente y las contracciones la sacudían. El momento del parto se acercaba y se sentía como si una tormenta estuviese desatañada entre sus entrañas. A su lado, su madre la sostenía, inspirando el aire pesado en un intento de darle ánimo, mientras su madre trataba de transmitir confianza en cada palabra. «Respira, hija. Recuerda que cada contracción te acerca más a tu pequeña. Es un trabajo hermoso, aunque duela». Verónica gemía, su rostro pálido y marchito por el cansancio. Su cuerpo temblaba entre las contracciones y sentía como si su carne se estuviera desgarrando y reconstruyendo a cada instante. Las paredes de la casa parecían cerrarse, cada ladrillo palpitan con el eco de su sufrimiento. «No puedo hacerlo, mamá. Siento que ardo». Su voz crujió en el aire mientras una nueva oleada de dolor la asediaba. Como una ola que rompe en la orilla,
La madre de Verónica la abrazó con firmeza, en un gesto que buscaba anclarla en la realidad de su vida. Eres fuerte, mucho más de lo que crees. Piensa solo en el final, en la pequeña que está por venir. Verónica cerró los ojos y sintió la calidez de las manos de su madre. En medio de la tormenta de su propio cuerpo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Su respiración se volvió un canto débil y entrecortado. Cada inhalación era como un faro que guiaba a su hija hacia la luz. Las horas se volvieron un desfile interminable. El flujo de la oscuridad y la presión en su vientre la empujaban a lugares misteriosos. Y en esos instantes, el eco del abuelo se escuchaba también en su interior. Ella pensó en Ramón, en sus historias, en la vida que había vivido, y sentía que en cada contracción el espíritu de su familia la abrazaba. Cada dolor era también un latido, un grito atrapado en su ser, mientras los alfileres de dolor perforaban su piel. Su madre la animaba, y entre empujones podía sentir la fuerza de una vida nueva intentando atravesar la frontera de su ser. «Empuja, cariño, empuja con todo lo que tengas», gritó su madre, infundiendo ánimo en su voz desgastada. En el aire espeso, el ciclo vertiginoso de la vida y la muerte se mezclaba. Era el eco de una tierra fértil, de esperanzas que renacían. Cada movimiento se convertía en un ritual, un acto sagrado de dar a luz. «¡Lo tengo! ¡Ya viene!», exclamó la madre mientras el llanto de la pequeña Dolores atravesaba el aire. Verónica sintió una paz indescriptible al momento en que un leve peso se desató de su interior. El llanto de su hija era un canto de libertad. Su rostro, cansado y ensangrentado, se iluminó al escucharla, y por un breve momento sentía que su propia historia se entrelazaba con la del pueblo, con el legado del abuelo que estaba por llegar a ser. Y mientras los ecos de la lucha en la plaza aún resonaban, la tierra seguía respirando, y con ella, la vida. Doris, con su llanto, traía consigo un nuevo aire, un nuevo capítulo cargado de esperanza en un mundo donde las sombras nunca dejan de acechar. Las voces de los hombres y mujeres que luchaban por su herencia se unían en el viento. Dolores, destinada a crecer entre recuerdos y resistencia, se convertiría en la nueva guardiana de aquel legado ancestral. El canto de los grillos se sentía como un presagio, y todos, unidos por la fuerza del abuelo, estaban dispuestos a dar batalla por un futuro que, aunque incierto, prometía la belleza de los días por venir. El viento soplaba con fuerza en el atardecer de aquel día gris y triste, justo como los recuerdos que atormentaban a don Severiano. La casa, construida con adobe y barro, se mantenía en pie, a pesar de las grietas que serpenteaban sus paredes y de las ventanas polvorientas que se asomaban al paisaje desgastado por el tiempo. Los ecos de las risas de los niños solían resonar entre aquellos muros, llenándolos de una alegría que ahora parecía un recuerdo lejano. Fue allí, entre las sombras del pasado, donde don Severiano había decidido enterrar su legado, un legado que los vientos de la adversidad habían intentado volar lejos, pero que él, con su espíritu tenaz, se aferraba a proteger. La tarde caía lentamente, y él percibía cómo la luz del sol iba cediendo su lugar a la oscuridad, como si la naturaleza misma entendiera la angustia que se posaba sobre sus hombros cansados. Caminó por el patio. La tierra agrietada crujía bajo sus pies, mientras las flores marchitas yacían en el suelo, como si mismas estuviesen llorando la muerte de un tiempo mejor. Allí, en la sombra de un viejo mezquite, su hermano, Ramón, lo observaba con preocupación. «La tierra clama, Severiano», dijo Ramón con voz grave, apoyando sus manos en sus caderas. «Los vientos traen rumores de desgracia, tienes que estar preparado». Don Severiano levantó la vista hacia el cielo, nublado e incierto. Un hormigueo recorrió su espalda, como si presintiera que el mal estaba cerca, acechante, aguardando su momento. El recuerdo del villano, de aquella sombra que había traído el desasosiego a la comunidad, lo invadió. Con solo pensar en su nombre, un escalofrío escalaba la columna de Severiano. Esa figura siniestra que había arrastrado las esperanzas de los pueblos, un hombre corrompido por la codicia y el poder, había intentado llevarse lo que más amaba. Pero Severiano no cedería. Sus manos estaban dispuestas a luchar por lo que le pertenecía.
No estoy asustado. La casa es fuerte, como la voluntad de quien la habita, contestó Severiano, tratando de infundir seguridad en sus propias palabras. Lo que construimos aquí, hermanos, debe perdurar. Ramón asintió lentamente, como si no estuviera del todo convencido. Las horas pasaron, y el lugar que en otro tiempo había resonado con la alegría de la infancia se llenó del silencio pesado que precede a las tormentas. Severiano continuó fuera, sintiendo cómo el aire se ponía denso, como si el tiempo mismo lo observase con una atención perturbadora. Mientras tanto, recuerdo tras recuerdo comenzaban a fluir en su mente. Las risas de las tardes de verano, las historias contadas bajo las estrellas, todo lo que había sido su vida y su razón de ser. De pronto, la calma fue interrumpida por un ruido sordo. Severiano se giró con rapidez, el corazón latiendo con fuerza al compás de la ansiedad. En la distancia, la figura de aquel villano, Octavio, aparecía recortada contra el horizonte, avanzando con paso firme hacia la casa. Su sombra parecía alargarse, como si quisiera engullir toda esperanza a su paso. Los ojos de Severiano se entrecerraron, sintiendo cómo un abismo invisible se abría a su alrededor. «¡Don Severiano!», gritó Ramón alzando la voz en un intento de llamar a su hermano de vuelta a la realidad. «Debemos hacer algo. No podemos permitir que entre. No podemos dejar que lo que hemos construido se derrumbe», respondió con un tono decidido, sin apartar la mirada del aproximarse de Octavio. «Nos ha atormentado durante demasiado tiempo». Con paso lento, Octavio se acercaba, confiado de su poder y de lo que había traído consigo. Su voz rasposa cortó el aire cargado de tensión. «Severiano», dijo, pronunciando el nombre de su enemigo, como si estuviera disfrutando de un agradable sorbo de vino. «Vengo a reclamar lo que me pertenece. Esta tierra, esta casa. Estuviste a tiempo, pero ya no hay marcha atrás». Severiano sintió cómo la ira crecía en su pecho, provocando que su respiración se volviera entrecortada. Era un hombre de pocas palabras, pero de muchos sentimientos, y en ese instante la confusión y el pavor comenzaron a dar paso al coraje. «No tiene poder aquí. Esta tierra es nuestra. Ha sido regada con el sudor de nuestros antepasados, de aquellos que confiaron en la vida y en la esperanza. No te llevaremos nada, Octavio». La risa burlona de Octavio resonó en los oídos de Severiano, como un eco de su propia desesperanza. Con un movimiento de mano, desató un torrente de amenazas. En un instante, la atmósfera cambió por completo. El viento, que antes era un susurro, se convirtió en aullido. Las primeras llamas comenzaron a danzar por el patio, devorando el pasado de la casa. El fuego era voraz, aspirando a llevarse lo que quedaba de su legado. «¡No, Severiano!», gritó Ramón, pero el caos lo envolvió todo. Don Severiano, en un acto reflejo, se lanzó hacia las llamas, la piel abrazándole, la mente clara. Era un loco detalle, pero debía hacerlo. Debía luchar. Las llamas lamían los alrededores, atacando las paredes de adobe, y Severiano sentía la intensidad del calor, la desesperanza de perderlo todo. Con los ojos entrecerrados, usó ese ardor como combustible para su paciencia. «¡Ayúdenme!», gritó a Ramón. «Este legado es nuestra vida». Se unieron en un esfuerzo fraternal, arrastrando cubos de agua y trozos de tela para apagar y contener el fuego que amenazaba con consumir sus recuerdos. El sudor brotaba de sus frentes, y sus manos temblaban bajo el peso del terror y la determinación. Octavio, tras una sonrisa llena de satisfacción, observaba con ojos llenos de malicia mientras la casa se convertía en un infierno. Pero una chispa de resistencia se encendió en el corazón de Severiano. Wong, algún tipo de fuerza ancestral que hacía siglos dormía en su interior. Con voz poderosa, que nunca antes había usado, Severiano gritó. Cada palabra resonó con la fuerza de los ancestros que habían habitado aquella tierra. «Esto es más que un lugar, es nuestra historia. No puedes llevarte lo que nunca te pertenece». El fuego pareció detenerse por un momento, sorprendido ante el arco de su determinación. Entonces, en un instante mágico comenzó a retroceder, arremolinándose como si había entendido que no tenía lugar en aquel terreno sagrado, y con un último esfuerzo,
Ramón y Severiano lograron aportar el agua y sofocar finalmente aquello que había comenzado como un simple rayo de su maldad. Cuando todo terminó, se derrumbaron, el rostro empapado de sudor y lágrimas, pero el corazón rebosante de una victoria que retumbaba en el pecho. La casa había sobrevivido al fuego y a Octavio, aunque se había dejado marcas indelebles en sus paredes. Pasaron los años, y en ese tiempo la casa se transformó. La naturaleza había comenzado a recuperar su curso, nuevas flores brotaron entre las grietas, y el aire impregnado de risas nuevamente acariciaba los muros. Las risas de niños vagaban por aquellos pasillos, y las viejas tradiciones que parecían haberse extinguido comenzaron a florecer de nuevo. Una tarde, años después, Severiano se encontraba en el mismo patio donde había luchado contra el fuego y la desesperación. Con ojos arrugados pero brillantes, vio a su nieto jugar entre las flores, mientras su hija, con un bello vestido de flores, lo observaba con una sonrisa serena. «Mira, abuelo», dijo el niño, con la inocencia brillando en su mirada. «Las flores han regresado, la casa ha traído vida de nuevo». Severiano sonrió, una paz profunda irradiaba de su ser. Hacía mucho que el villano había sido erradicado, sus sueños extinguidos junto a los rastros del fuego. La casa, ahora conocida como Casa Esperanza, se erguía orgullosa, símbolo de lucha y redención. Se acercó a su hija, quien lo miraba como si fuera el faro de todas las historias que le había contado y continuaría contándoles a los niños en el futuro. «Aquí hemos aprendido, mi querida hija. Este lugar no es solamente adobe y barro, es el eco de cada risa, cada lágrima y cada batalla narrada», dijo con voz suave pero firme. Y cuando las estrellas comenzaron a titilar en el cielo, Severiano sintió que por fin había puesto a descansar sus temores.